Te invitamos a conocer y a entender mejor la teología con nuestros podcasts del Instituto Teológico de Querétaro. Continuamos estudiando y estamos en un capítulo más de este podcast y como siempre tengo el gusto de presentar aquí a mi estimado Natán. Natán, gracias por estar con nosotros. Hola Richard, un gusto acompañarte otra vez. No, pues es un gusto estar contigo aquí y bueno, seguir hablando de este tema polémico, controversial de la escatología y viendo pasajes del Antiguo Testamento que ciertamente son tema de debate y bueno, que la idea es de alguna manera poder dar a conocer cómo se entenderían estos pasajes desde una perspectiva amilenial y mencionar también algunos de los argumentos que se utilizan para hablar de la defensa de la perspectiva premilenial. Igual a los que nos están viendo, queremos ir anticipando que tendremos en algún momento un en vivo para poder hacer preguntas y respuestas, porque sé que esto, a medida de que vayamos avanzando, a lo mejor algunos que van viendo el podcast van a decir, bueno, ¿y cómo entendemos esto, lo otro? Y a lo mejor les gustaría hacer preguntas un poquito más específicas. Entonces, creo que va a ser bueno tener eso. Pero bueno, vamos a entrar con Isaías 65. Es de estos pasajes polémicos por cómo algunos se lo adjudican al milenio y desde la perspectiva milenial se adjudica al estado eterno. Entonces, Natán, si nos pudieras primeramente hablar, ¿okay? ¿Cómo se entiende Isaías 65 desde una perspectiva premilenial? Porque es importante recordar que tú has hecho la transición del premilenialismo al amilenialismo, entonces sabes, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva premilenial para este pasaje? Sí, la manera en que se ve es un poco como muchos ven las profecías de Isaías 53, por ejemplo, en donde hay dos fases de cumplimiento que se están profetizando juntas. Y en Isaías 53, pues, aunque la mayor parte del capítulo está hablando de aspectos del sufrimiento del siervo, también habla como de triunfo y de reino, y entonces dicen eso es como poner la primera y la segunda venida juntos en una sola profecía, lo cual sí sucede mucho en el Antiguo Testamento. También en Daniel sucede eso. Muchas veces encontramos profecías que tienen dos aspectos de cumplimiento puestos juntos. Entonces, el capítulo 65 de Isaías se ve como este tipo de profecía, donde tienes aspectos del estado eterno, de cielos nuevos y tierra nueva, y luego algo que va en otro lugar, porque tiene otro tipo de descripción, pero es puesto junto. Entonces yo he escuchado la analogía de, por ejemplo, ver el panorama de varias montañas, ¿no? Y tú, pues, cuando tú las estás viendo desde tu perspectiva, están todas las montañas como una atrás de la otra, ¿no? Pero una vez que ya te subes a la montaña, ves que hay un valle que las separa. Y eso es cómo la profecía funciona en muchos casos. Y eso es lo que los premilenialistas asumen acerca de Isaías 65, que te está dando el panorama de varias montañas que en realidad tienen estos valles que los separan. Entonces no es realmente una profecía hablando de un solo momento de la historia. Específicamente porque ven lo del versículo 20, no habrá más ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Que por cierto, los postmilenialistas también ven lo mismo aquí, o sea, ellos dirían que aquí también está hablando del reino milenial previo a la segunda venida. Entonces, para ellos, esto es una profecía que tiene que ver con la era presente. Y para los premilenialistas,
es algo que sucede después de la segunda venida, pero al final es el mismo tipo de cumplimiento. Un postmilenialista diría, ya los avances médicos, científicos, o sea, todo lo que tiene que ver con la medicina va a haber avanzado tanto que ya la gente va a vivir mucho más tiempo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, Richard, eso sería la manera de interpretarlo como premilenialista, aunque este versículo está rodeado de versículos que obviamente están en el estado eterno. Entonces, por eso es que tienen que hacer esta diferenciación, ¿no? De dos etapas de cumplimiento. Claro. Y interesante notar cómo, bueno, cada una de las perspectivas va a tener que tomar una decisión en cuanto a lo que toma de manera más llanamente literal y lo que toma como una figura de lenguaje, ¿no? Y las razones por las cuales lo hace. No sé si igual hubiera algo que tú quisieras comentar, por ejemplo, de lo que viene hablando en los versículos iniciales de Isaías 65, que a lo mejor vinculen con cómo ahora cambia el autor para hablar de esta profecía, ¿no? De este periodo de tiempo en donde estas van a ser las circunstancias, ¿no? En cuanto a la vida de las personas, bueno, dependiendo de si se toma de manera más llanamente literal o no. Pero importante ver cómo el contexto del pueblo, cómo está, se vuelve un punto de partida para hablar de una reversión de eso. O sea, Isaías ha estado desarrollando aspectos de la redención, ¿no? De la redención y de lo que representa la primera venida de Cristo. Claramente sí está eso. Y digo eso porque sí hay lo que acabo de mencionar de dos aspectos de la profecía puestos juntos. O sea, lo que entendemos de la primera venida y lo que tenemos de la segunda venida sí están puestos juntos en estos pasajes. La diferencia con el premilenialismo es que yo veo dos aspectos del cumplimiento de la profecía juntos en el Antiguo Testamento que también ve el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia. Porque el problema con la interpretación premilenial, y en realidad también con la postmilenial, es que esas etapas de cumplimiento que ven en el Antiguo Testamento no están, no están en el Nuevo Testamento explicadas de esa manera. Entonces, eso es un problema un poco porque significa que tú estás viendo algo en el Antiguo Testamento que ningún autor del Nuevo Testamento ve. Entonces, sí, ningún autor del Nuevo Testamento ve el periodo premilenial como un periodo que es el puente entre esta era y la era venidera. Entonces, o sea, tienes nada más que detenerte y ser un poquito más cauteloso sobre tu interpretación del pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Pero sí, la primera parte del capítulo 65, específicamente llegando hasta el versículo 16, está explicando de qué se trata esta era, en la redención, ¿no? Tú corrígeme si estoy mal, Richard, porque yo ya no me acuerdo bien. Y el versículo 16 inclusive habla de porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Cuando Isaías usa este término, lo primero, está hablando de esta era de caída, ¿no? De la caída del pecado y de un mundo que vive bajo la maldición del pecado. Y ese es el mismo adjetivo que usa Juan en Apocalipsis 20 y 21. Las primeras cosas pasaron, ¿no? Las primeras cosas se refiere a las cosas de esta era.
Y ahora ya entramos a una nueva era que Dios, y es así comienza el versículo 17. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Entonces es una clave muy importante que si realmente el capítulo está haciendo una transición ahora hacia las cosas segundas, ¿no? Entonces sería muy extraño que de repente a la mitad de esa profecía de las cosas segundas estuviera haciendo un regreso a aspectos de las cosas primeras, ¿no? De maldición todavía, ¿no? Que eso creo que es lo que tiene que hacer una interpretación premilenial. Que después de haber leído versículo 19 en particular, que dice, no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor, en particular a la luz de ese versículo, es muy extraño que el versículo 20 estuviera hablando realmente de la muerte. Porque, o sea, si ya no hay más llanto, la muerte siempre va a provocar llanto, sea como sea, ¿no? Va a provocar tristeza. La muerte es lo más trágico que existe en nuestra existencia, ¿no? En nuestra vida. Y si Isaías estuviera hablando de muerte en el versículo 20, estaría completamente desconectado del versículo 19. No podría estar en el mismo contexto histórico. Pero creo que es un grave error darle un énfasis de muerte y de tristeza en realidad, al final. Si tu énfasis es en el versículo 20, mira, todavía nos vamos a morir. Creo que estás haciendo el énfasis exactamente al revés de lo que el autor está tratando de enfatizar. O sea, el autor no está tratando de enfatizar muerte, el autor está tratando de enfatizar longevidad, una vida larga. Cuando dice, no habrá más ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Entonces, creo que está tomando de dos experiencias humanas para explicar la vida larga, la vida eterna en realidad, que es lo más trágico que nosotros podemos pensar cuando hablamos de la muerte es cuando muere un bebé que no han podido ni siquiera vivir su vida, ¿no? Y la otra muerte que lamentamos es pues cuando alguien muere muy joven, ¿no? Esas son las dos cosas más trágicas que hay sobre la muerte. Normalmente, si te avisan de alguien que falleció y yo tengo una tía abuela de 108 años, y si me dijeran que ya falleció, digo, sigue siendo trágico, pero ya vivió su vida, ¿no? Ya era su momento, de alguna manera claro. Ya esperas que va a morir. Pero si alguien te dice, falleció y solo tenía 20 años, pues te pega un poco más fuerte porque dices, pues qué joven murió. Y entonces esas son las experiencias más trágicas. Este versículo creo que lo que está profetizando es, ya no va a haber ese tipo de experiencias donde pienses alguien murió antes de tiempo, porque no vamos a morir. O sea, creo que ese es el énfasis de la profecía en un estilo poético, claro, está hablando de cómo es que ya no hay esa experiencia de sentir desilusión, de sentir tristeza porque alguien partió antes de tiempo. Ya no va a existir ese concepto, ¿no? De alguien que muere y causa tristeza en la gente. Por eso lo conectaría con el versículo 19, armonizaría con el versículo 19 mucho mejor,
pensando en no se irá más en ella voz de lloro ni de clamor, porque entonces ya no hay ningún tipo de tristeza relacionado a la muerte en realidad. Es lo que está tratando de decir. Pensando en las experiencias, en una sociedad donde sí, muchos bebés sí morían, muchos más que hoy, ¿no? Bueno, dependiendo si estás tomando en cuenta bebés abortados, supongo que ahí ya tienes otro tipo de también muerte lamentable que sucede en nuestros tiempos, pero en ese tiempo, por temas de atención médica y enfermedades, los bebés morían mucho más comúnmente que es lo que mueren hoy. O sea, ya no un bebé prematuro y muchas otras cosas que hoy sí se puede atender, en ese tiempo no. Entonces creo que está tratando con las experiencias que ellos tienen en esa época para decir, ya no va a pasar lo que para ustedes es tan triste, ya no va a pasar. Y, y entonces, otra vez, el énfasis no es en la muerte, sino en la longevidad. Ya no hay muerte prematura, es lo que está diciendo. Ya no hay bebés muriendo, ya no hay gente muriendo demasiado jóvenes. Um, y en realidad creo que lo que te está diciendo es todos viviremos eternamente. No usa esas palabras, pero usa otro tipo de palabras poéticas para describir eso. Claro. Y al final lo que tú mencionabas en el video anterior era, por ejemplo, la importancia de cómo entiende el Nuevo Testamento también estos pasajes, ¿no? En el Nuevo Claro. Testamento, pues Apocalipsis lo va a utilizar como una imagen para hablar del estado eterno y no de un estado intermedio, ¿no? Porque parte del argumento que tú también mencionabas es, bueno, es que la forma en la que se describe este periodo de tiempo del que habla Isaías o lo que está viendo Isaías, pues no concuerda, dice, bueno, ni con el estado actual, ni con el estado eterno, pero importante lo que tú mencionabas de la condición y las situaciones que estaba pasando el pueblo, lo que iban a vivir también, lo que estaban viviendo por la caída y lo que iban a vivir también por el juicio, ¿no? Entre otras cosas, pero Uh-huh. lo que estaban viendo para hablar de un estado como ideal y que obviamente las imágenes que utiliza Isaías son cosas que el pueblo podría de alguna manera relacionar para luego tomarlo de referencia para un estado mejor o ideal. Quería citar de aquí de este libro, el conocimiento bíblico de Walbury Suk, que de hecho es un comentario que tiene una perspectiva, bueno, de autores con una perspectiva premilenial y que es interesante justamente cómo ellos hacen esta distinción de que aunque ciertamente de lo que habla el Nuevo Testamento lo relaciona con el estado eterno, aún así prefieren no tomarlo como parte del estado eterno. Dice, en estos versículos el Señor describe el reino milenial que parece identificarse con el estado eterno, nuevos cielos y nueva tierra. Sin embargo, en Apocalipsis los nuevos cielos y la nueva tierra suceden después del milenio. Es posible que Isaías no hiciera una distinción entre estos dos aspectos del reino de Dios, porque él los veía como uno solo. De todas formas, el milenio, que como su nombre indica, tendrá una duración de 1000 años, será solo un pequeño punto en el tiempo comparado con toda la eternidad. Entonces, es como que justamente se toma esta decisión de crear un periodo de tiempo intermedio en donde se cumpla esto, justamente por la expectativa que se tiene de que esto no pueda ser utilizado de forma poética simplemente para hablar de un estado ideal. Pero creo que aquí se vuelve también importante hablar de cómo funcionan a veces las figuras del lenguaje en cuanto a que a veces los autores van a utilizar cosas que son como puntos de referencia para la gente, para entonces hablar de un estado superior o mejor. Por ejemplo, algo que no mencionamos en el podcast anterior acerca de Isaías 2. Uh-huh. Exacto. Que aunque vimos Isaías 2, dijimos que ese tenía su paralelo en Miqueas 4, del 1 al 4. Y algo que dice Miqueas 4, el 1 al 4, es de que cada uno va a habitar
confiado debajo de su parra o va a vivir tranquilo debajo de su parra. Y lo interesante es de que eso se menciona en los libros históricos para hablar del periodo de tiempo de Salomón. Y el punto es, ok, entonces ese tiempo que va a traer el Mesías va a ser un tiempo igual que el de Salomón o un tiempo mejor que el de Salomón. Y uno diría, bueno, un tiempo mejor que el de Salomón, pero el punto es, lo que está en la mente de la gente y del pueblo es como ese tiempo de mayor shalom en la historia del pueblo de Israel, es la época de Salomón. Por eso se utiliza de referencia Primera de Reyes 4:25, que es en donde se menciona que cada uno habitaba confiado debajo de su parra. Pero se utiliza para hablar de cómo va a ser el periodo de tiempo del reino del Mesías. Entonces el detalle está en, el reino del Mesías es superior al de Salomón, pero se utiliza algo conocido para el pueblo. Entonces, claro, el pensar que en Isaías 65 tenemos esta misma situación en donde hay algo que es conocido para la mente de la audiencia, y que se utiliza para hablar de un estado ideal, pero que eso no lo termina de describir. De la misma manera que el reinado de Salomón no termina de describir su máximo esplendor, lo que será el reinado del Mesías, pero se utiliza eso de referencia, ¿no? Y a lo mejor alguien podría preguntar, ¿no? Hermano Natán, está interesante esto que mencionan, pero ¿no sería alegorizar, pensar en que no se debe interpretar de manera literal niños de 100 años? ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor de manera más decisiva lo inclinan a usted a pensar que esos niños muriendo de 100 años ha de tomarse de manera más poética? Sí, ¿por qué no tomarlo de manera más literal? Sí, bueno, en primer lugar, alguien de 100 años no es joven en realidad. O sea, literalmente no podemos hablar de niños de 100 años. Algo está en la profecía que claramente sí está siendo poético. Es más, cuando vamos al versículo, hacia el final del capítulo, al versículo 25, esto es muy famoso. Lo de el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerán paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. Porque aquí otra vez tenemos una imagen poética en realidad de armonía, de comunión, de que no hay muerte, de que no hay derramamiento de sangre. Creo que ese es el punto de mostrar una imagen de lobo y cordero, o de león y el buey comiendo paja. Y obviamente la serpiente siendo mencionada otra vez tiene que ver con la maldición original que sucedió en Génesis 3. Y una de las descripciones que encontramos al final del capítulo 1 de Génesis es muy interesante. Y creo que eso es a lo que está haciendo referencia. Si tú vas a Génesis 1, dice el versículo... ¿dónde termina el 30 del capítulo 1? Bueno, desde el 29, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, de todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Entonces, creo que eso es significativo en la creación original, porque eso es lo que está pasando en Isaías 65, es regresar al orden al orden en la creación, donde ya no hay derramamiento de sangre, inclusive en el mundo animal. O sea, algo de lo que Pablo habla en Romanos 8, de toda la creación gime y está aguardando su redención, ¿no? Eso es parte de lo que está siendo redimido aquí, que entendemos que tiene que ver
otra vez, con cielos nuevos y tierra nueva, o sea, un segundo Edén. O sea, son imágenes del Edén que están siendo expresadas aquí en Isaías 65. Ahora, yo tengo que admitir, Richard, que si hay un versículo en toda la Biblia, y estoy diciendo uno, ¿no? Pero si hay un versículo en toda la Biblia que apoya principalmente la postura premilenial, sería este. O sea, si tú me dijeras cuál es el mejor argumento para la postura premilenial, yo sí diría Isaías 65:20. Creo que es el mejor argumento que se puede hacer para una postura premilenial, el enfatizar otra vez que el versículo 20 dice muerte, o sea, tiene la palabra muerte ahí, entonces ahí está, si hay muerte, ¿cuándo pasa esto? No pasa en esta era, no pasa en la era venidera, ¿cuándo sucede? El problema creo está obviamente en que todo tu sistema, yo sé que un premilenialista no diría eso, pero creo yo que en realidad tienes todo un sistema teológico construido sobre un solo versículo de la Biblia, pues no es un fundamento muy sólido en realidad, ¿no? Inclusive si quisiera tomar Zacarías 14, creo que Zacarías 14 también es un capítulo que a lo mejor podemos comentar en otro podcast, pero Zacarías 14 podría ser también argumentado como un pasaje premilenial, ¿no? Donde hay maldición para las naciones que no suben a Jerusalén, y creo que hay un cumplimiento en la primera venida de Cristo sobre ese pasaje. Y también hay parte de ese pasaje que está apuntando hacia una guerra final y un juicio final, que encajan con la postura milenial. Pero podrías decir, ok, Isaías 14, Zacarías 14, Isaías 65. Fuera de eso, no sé, o sea, no hay mucha más base para la postura premilenial en realidad. Tienes que empezar a tomar todos los pasajes que son promesas para Israel y decir, no, esos te tienen que cumplir literalmente, no tienen un cumplimiento dentro de la iglesia. Tienes que empezar a hacer eso también para juntar más evidencia, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que es mucho más fácil y es mejor en un pasaje que no es tan claro. Yo creo que Isaías 65 se tiene que interpretar a la luz del Nuevo Testamento y decir, ok, las dos eras de las que habla el Nuevo Testamento, ¿cómo encajan con Isaías 65? Y en el mismo contexto de Isaías 65, en lugar de hacer esta separación y decir el 20 cambia de momento histórico, es mejor ver cómo el versículo 19 especialmente, viniendo desde el 17, pero versículo 20 en particular, cómo el 20 encaja con el 19. Creo que eso es mucho mejor, hermenéuticamente hablando, buscar cómo se complementan estos versículos que separarlos completamente y decir, uno habla de una era y otro habla de otra era, o de otra etapa de la historia. Claro. Creo que me parece problemático enfatizar la muerte en un versículo que creo que está enfatizando la vida, porque creo que eso está haciendo Isaías, enfatizando la larga vida de la gente. Pero bueno, tú puedes buscarle y enfatizar muerte si quieres, que es lo que hacen los premilenialistas. Claro, que creo que en lo que mencionas hay dos cosas a resaltar. Número uno, la parte de que se vio en el primer podcast, la parte de que pasajes claros interpreten a los más oscuros, ¿no? Que esta explicación de la historia, de la escatología, entendiéndolo como dos eras, ¿no? El presente siglo y el siglo venidero, es un concepto que se encuentra en pasajes cuyo género literario pues no tiende a lo poético, ¿no? Entonces podemos tener la tranquilidad de que cuando se mencionan esos conceptos pues se mencionan en un sentido más llano, o sea, llanamente literal,
pero que en la literatura profética pues nos encontramos con el detalle está en que hay muchos elementos poéticos. Entonces, estos pasajes que tenemos aquí dentro de la literatura profética los entendemos a la luz de aquellos que son más claros y que justamente en el Nuevo Testamento hablan de estas dos eras, presente siglo, siglo venidero. Y algo que me llamó la atención que mencionaste es, bueno, no existen los niños de 100 años, ¿no? Entonces, incluso si yo no quiero agarrar esto de manera llanamente, o sea, si yo quiero agarrar esto de manera llanamente literal, yo tendría entonces que darle explicación o explicar que en este periodo de tiempo intermedio, la madurez o el proceso de maduración de un ser humano se ralentizaría, que a lo mejor alguien lo vería como algo positivo, pero el detalle está en que la madurez o el ralentizamiento de la madurez de una persona no es algo positivo. Lo que es algo positivo es el no deterioro del ser humano maduro. Eso sería positivo, pero no que más bien yo tarde en poder llegar a la adultez. Claro. Porque entonces, bueno, desde Génesis 1 y 2 vemos de que el estado maduro de un ser humano no es un niño, ¿no? Claro. Dios crea al ser humano para ser un ser humano maduro, completo. Entonces, tendríamos que decirte que en este periodo intermedio, también el proceso de maduración de un ser humano disminuiría. O sea, tardaría 100 años y seguiría siendo un niño. Uh-huh. Número 1 y número 2. Entonces, creo que se vuelve ahí también un poco evidente la parte de que muchas interpretaciones en realidad están basadas en presuposiciones y hacemos como ciertos pick and choose de estos sí de manera más llanamente literal y estos no. Y alguien dirá, bueno, pues te están haciendo lo mismo. Sí, pero bajo un principio hermenéutico. Los más claros, los pasajes más claros interpretan a aquellos que son más oscuros, ¿no? O dan base más bien para interpretar a aquellos que son más oscuros, porque por lo que tú mencionabas, creo que entonces yo podría preguntar por cómo entiendo el dragón en Apocalipsis capítulo 12. Habla de un dragón de manera, o sea, un dragón llanamente literal. O sea, es un dragón con un reptil gigante con alas que vuela y que escupe fuego. Y la respuesta sería de cualquier persona de las distintas perspectivas. No, es algo simbólico. O la mujer. ¿Quién es la mujer? Claro. ¿La Virgen de Guadalupe? Claro. O sea, sí. Y bueno, tiene 2 estrellas sobre su cabeza o debajo de sus pies, no me acuerdo, pero el punto es, todo eso es simbólico, ¿no? Es simbólico, o sea, claro. no hay duda del simbolismo que hay ahí, ¿no? Que representan algo real, nadie está negando que son una representación de algo que es real. En ese sentido, no nos está negando que hay algo real, que simplemente está hablando de cuestiones conceptuales, que no tengan una expresión real. Pero el detalle está en, a lo mejor alguien me diría, bueno, es muy sencillo con el dragón porque no existen los dragones. Por eso entiendo que es simbólico. Bueno, así como no existen los dragones y por eso me tiendo a inclinar de que es algo simbólico por lo que representa el concepto del dragón, de la misma manera un niño de 100 años no existe. Uh-huh. Entonces, como que eso sería algo también a considerar en cómo las presuposiciones afectan, aun cuando hay una buena intención, ¿no? En querer encontrar algo de manera o entender algo de manera llanamente literal, ¿no? No es una negación de la realidad de eso que se habla. Sí, es interesante que dice, el que no alcance los 100 años será considerado maldito. O sea, la implicación de ver esto literalmente es que todavía hay maldición, ¿no? Porque la implicación sería, alguien muere antes de los 100 años y pues es que era desobediente, o no sé, era pecador, rebelde, no sé en qué sentido sería la consideración de ser maldito, pero claramente tienes una era donde otra vez está enfatizando no nada más muerte, sino maldición de alguna manera. Maldición sobre algunas de las personas que están ahí. O sea, si vas a tomar todo lo que está aquí,
ese versículo, lejos de ser de ánimo y de esperanza, se convierte en un versículo que describe, creo yo, algo muy parecido a lo que vivimos hoy, ¿no? Mueves tantito los años para acá, supongo, pero al final es lo mismo. Sigue habiendo muerte, sigue habiendo maldición, sigue habiendo tristeza. No sé, no es de mucha esperanza para mí nada más pensar, vamos a vivir unos cuantos años más. eh, eso para mí no puede ser el énfasis de la profecía, ¿no? Claro, No se preocupen, sí van a vivir un poquito más. claro. Sí, sí. Eh, eso se me hace... um, y de cuánto estamos hablando? De, no sé, supongo que están pensando que vamos a vivir como en los días de Génesis, ¿no? Como Matusalén. No sé si eso es algo lo que están pensando y entonces vamos a vivir, o bueno, en la segunda venida ya tendremos cuerpos glorificados, no tenemos que preocuparnos de la muerte de todas maneras. Supongo que esto es nada más para los que nacieron durante el reino milenial y eso implica que van a aguantar los 1000 años de, del milenio, ¿no? O sea, vivos sin morir. No sé, eso creo que es lo que diría un premilenialista, ¿no? Claro, que entonces se vuelve el detalle, ¿no? Se tiene que crear todo un mundo o se tiene que inventar cómo sería este mundo de este estado intermedio. Que si bien hay muchas cosas que son un misterio en escritura, y ahí tendríamos que concederles en el sentido de, bueno, si hay cosas que son un misterio y Dios sabría cómo se manejarían las cosas así, ahí, pero se vuelve igual una cuestión de tener que rellenar Huecos. huecos y de alguna manera tener un estado intermedio en donde las cosas no apuntan de la misma manera a lo que se supone que sería una restauración, ¿no? Que es previo a Exacto, Génesis 1 y Génesis 2, que es a donde apunta toda la escritura. Y que claro. hace un poquito más no un poquito más, hace más consistencia con el resto de la escritura, entender todos estos pasajes, como ver cómo Dios está trayendo a una humanidad redimida a estado previo a la caída, en vez de simplemente un estado intermedio más. Exacto, o sea, en vez de regresar al estado de la creación original, que otra vez creo que es lo que describe el versículo 25 también, en vez de regresar a una creación original, estamos regresando nada más a la era prediluvio, realmente. Supongo que esa es la idea, ¿no? Que el milenio más se parece a cómo era el mundo antes de Noé. Que aquí ahí también tendría que decir, bueno, entonces prediluvio estaba ralentizado el desarrollo del ser humano, niños de 100 años, o podía procrear una persona de 100 años, ¿no? Que ese es el detalle, si incluso se quisiera abordar de esa manera. El otro que me llama la atención, creo que también vincula, ¿no? Con Isaías 2, Miqueas 4 y con lo que va a hablar después Isaías 66, es la forma en la que termina el pasaje que leíste, ¿no? Del lobo y el cordero. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey y el polvo será alimento de la serpiente, que eso es Génesis 1 y 2, básicamente, ¿no? Entonces, eh, más bien eso parece una descripción más que del tiempo del diluvio, una descripción creación restaurada. Claro. Pero también dicen, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, si yo quiero también agarrar de manera llanamente literal esto, yo tendría que pensar, entonces, bueno, están en el monte, se comportan de esta manera. Se alejan del monte, se empiezan Y a sí, matar. sí. Claro, pero el detalle está en que la referencia al monte es como el lugar en donde está esta presencia de Dios. Y luego Isaías 66 va a hablar acerca de una ciudad y de que todo lo que está fuera de la ciudad es como Ah, cuerpos muertos, que es básicamente los enemigos de Dios quedan fuera de la ciudad, ¿no? ujú. El pueblo de Dios habita
en la ciudad. Entonces, estas fieras están en el monte, en donde está la ciudad, y ahí comen paja. Bueno, el león come paja, no mata a otros animales. Es más bien como una descripción de lo que encontramos en Apocalipsis 21, en donde en esta creación restaurada todos habitan a la luz de la presencia de Dios, y la condenación eterna es, como dice 2 Tesalonicenses, separados de la presencia de la gloria de su poder, que sería como lo que representaría también Isaías 66, porque si no, si yo lo agarro de manera llanamente literal, pues también me metería en problemas con, bueno, están así cuando están en el monte y no están así cuando se alejan del monte, ¿no? Es interesante conocer también premilenialistas que no aplican este versículo de manera literal. Bueno, yo tuve un debate con alguien que yo lo cuestionaba esto de la muerte, le decía, y todavía hay muerte en el reino milenial, de acuerdo a los premilenialistas, y decía, no, yo no creo que va a haber muerte. Entonces ahí es chistoso porque aún un premilenialista, no he vuelto a hablar con él para preguntarle más sobre su postura, porque ahí él como premilenialista, él afirmaba estos 1000 años, pero él decía que son 1000 años sin muerte. Entonces, aún él está tomando como premilenialista este versículo que me parece que es el que más apoya el premilenialismo y no lo está viendo como una descripción del milenio. O bueno, por lo menos no lo está viendo como un versículo que describe muerte en el milenio. Él también lo está viendo de una manera simbólica, supongo yo, porque él dijo, ¿no?, en el debate, no, yo no creo que va a haber muerte en el milenio. Entonces me sorprendió porque dije, bueno, eso es diferente a lo que la mayoría de premilenialistas dicen. Y sé que, por ejemplo, Tom Schreiner, que ha cambiado entre premilenialismo y el amilenialismo muchas veces, y ahora tiene otra postura diferente. Creo que esa era su mayor lucha con el premilenialismo. La idea de que hubiera muerte durante el reino el reino milenial. Entonces, sí creo que aún los premilenialistas les cuesta trabajo encajar este mundo donde la gente muere, donde hay una mezcla de cuerpos glorificados y cuerpos físicos. Entonces, ahora Tom Schreiner tiene una postura en donde sí hay 1000 años, o sea, lo único que están realmente tomando es 1000 años, Satanás atado, pero todos en cuerpos glorificados ahora. Y ya no hay muerte. Entonces es otro tipo de premilenialismo, ¿no? Es muy difícil generalizar porque como hay tantas variantes, pero hay un premilenialismo que de hecho estaría de acuerdo con los amilenialistas en cómo interpretamos el versículo 20. Nada más que están afirmando que sigue habiendo este periodo de 1000 años antes de los cielos nuevos y tierra nueva. Pero déjame mencionar, Richard, ¿qué versículos del Nuevo Testamento estarían en contradicción en lo que sí están explicando explícitamente? ¿Cuáles son los pasajes que creo que estarían en contradicción con una interpretación de Isaías 65:20 como una descripción de muerte? Y es 1 Corintios 15, cuando Pablo está hablando de, a partir del versículo 52 creo es, ¿no?, de que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y que en base a eso Pablo diga que el último enemigo a vencer es la muerte, ¿no? O sea, Cristo está en un proceso de poner a sus enemigos debajo de sus pies en esta era, creo. Y eso concluye con la segunda venida cuando haga un juicio final sobre todos sus enemigos. Y en este momento es donde Pablo junta la idea de la derrota de la muerte. O sea, derrota a todos sus enemigos, que son sus enemigos de todas las naciones siendo juzgadas, y también derrota a la muerte. Pone en este mismo evento de la segunda venida, Pablo, en 1 Corintios 15, pone la muerte como el momento ya donde ya en la segunda venida, después del rapto de la iglesia, ya no hay más muerte. Cristo vence la muerte. Entonces me parece que una interpretación del versículo 20 que permite muerte
después de la segunda venida, está en contradicción con lo que sí es más explícito, más claro en 1 Corintios 15, que es la segunda venida para nosotros como cristianos, representa la victoria real sobre la muerte. Ya no hay más muerte. Y por eso todos tenemos cuerpos resucitados, glorificados en ese punto de la historia. Y el otro pasaje que también me parece que está en contradicción con la idea de que todavía haya muerte después de la segunda venida es segunda de Pedro 3, ¿no? Segunda de Pedro 3, que habla acerca de cielos nuevos y tierra nueva, que eso es lo que estamos aguardando como cristianos. O sea, Pedro está poniendo su esperanza en la era venidera como la siguiente fase del plan de Dios, ¿no? Dice versículo 11, 2 de Pedro 3, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, los cuales mora la justicia. Entonces, Pedro está diciendo, mi esperanza está en la siguiente fase de nuestra redención. O sea, vive tu vida hoy como cristiano a la luz de lo que viene. Y para Pedro es muy claro. Lo que viene es cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estábamos hablando del estado eterno. Entonces, aunque yo estuviera mal en mi interpretación escatológica y estoy perdiendo de vista completamente algo que supuestamente es muy claro en la Biblia, que hay un reino milenial, en base a Apocalipsis 20, principalmente, aunque yo estuviera mal, yo creo que si mi esperanza está en cielos nuevos y tierra nueva, la restauración de todas las cosas, que esa es mi verdadera esperanza, no hay pierde, o sea, no hay manera de estar mal en que esa sea tu esperanza, porque esa es donde está la esperanza de Pedro. No en un reino milenial donde las cosas son restauradas parcialmente. Él no habla de su esperanza estar en una era así. Él habla de, no, mi esperanza está en que Dios restaurará todas las cosas. Y vivir mi vida en santidad hoy está motivada por eso, de acuerdo a lo que dice Pedro. ¿Cómo no vamos a vivir en piedad, viendo que Dios ha destinado para nosotros una creación restaurada, perfecta? Entonces, el énfasis también de Isaías 65 es, vean lo que voy a hacer para ustedes, cielos nuevos y tierra nueva. El énfasis está en, esta es su esperanza. La promesa es cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la fuerza de la esperanza que hay, de la promesa de Dios para lo que viene para sus hijos. No en algo previo que es más o menos una restauración. Ahí como que algunas cosas se arreglan, otras no. Eso me parece muy extraño a la luz de y contradictorio a la luz de 1 Corintios 15 y a la luz de 2 Pedro 3. Creo que el énfasis es muy claro. No es perfecto, es absoluta la restauración de Cristo en su segunda venida. Y ningún premilenialista puede negar que esa es nuestra esperanza final. Es real, ¿no? O sea, aún un premilenialista diría, bueno, sí, esa es nuestra esperanza más grande. No veo mucha diferencia en el reino milenial a la era presente en realidad. Claro. Y algo, bueno, de lo que mencionabas, ¿no? De que al final es la misma esperanza de Pedro, ¿no? Y cuando llegamos al final, la última epístola de Pedro, pues él habla de esta esperanza final. Me vino a la mente un comentario que tiene George Eldon Ladd,
en donde él justamente está haciendo una defensa de la perspectiva premilenial. Bueno, él es premilenialista histórico, George Eldon Ladd, y una de las cosas que menciona en su libro es la parte de, bueno, si bien en realidad la forma en la que lo va desarrollando todo el Nuevo Testamento, digamos el orden de los eventos, que es en donde está la discusión, ¿no? Yo creo que en lo fundamental todas las perspectivas, y tú lo mencionabas antes también, están de acuerdo, pero en este orden. Dice, ciertamente todo el Nuevo Testamento lo va desarrollando como lo desarrollaría la perspectiva milenial, ¿no? Siglo presente, siglo venidero. Pero algo que él menciona en su libro, George Eldon Ladd, es, bueno, si bien así lo menciona todo el Nuevo Testamento, esta idea donde hay una restauración total en la segunda venida, si no fuera por el hecho de que hay una revelación progresiva y al final de la escritura, o sea, en el último libro tenemos la mención de este periodo milenial, igual dentro del premilenialista, es algunos que lo entienden como 1000 años de manera llanamente literal y otros como un periodo de tiempo indefinido. Él dice, si no fuera por eso, no sabríamos que existe este periodo de tiempo intermedio, pero la revelación es progresiva. Pero entonces ahí se vuelve también otra decisión que tomar, que si realmente eso es algo distinto a lo que el texto ya venía desarrollando, o que en realidad es eso que encontramos en Apocalipsis 20 se ha de entender a la luz de lo que los apóstoles vinieron desarrollando todo el tiempo. Pero se me hace interesante eso que Ladd admite eso. Admite que en realidad la forma en la que la desarrollan las epístolas, tanto generales como paulinas, es a como lo entiende la perspectiva milenial, siglo presente y siglo venidero, y que si no fuera por esa revelación posterior, no se sabría que existe este periodo de tiempo intermedio, ¿no? Exacto. Es interesante, o sea, ningún premilenialista puede argumentar que hay una descripción del milenio en el Nuevo Testamento fuera de Apocalipsis 20. O sea, todo premilenialista acepta que ese es el único lugar donde encuentras este periodo. No hay ningún otro autor de todo el Nuevo Testamento que mencione algo que sucede entre la primera venida de Cristo y el estado eterno. Como ya mencioné, ¿no? Los pasajes de 1 Corintios 15, Romanos 8 también, 2 Pedro 3, todos esos pasajes están conectando nuestra esperanza futura ya con la restauración de todas las cosas. Entonces, es interesante, para mí creo eso es la principal debilidad del premilenialismo. La principal fortaleza es Isaías 65:20. La principal debilidad es ¿dónde está eso en el Nuevo Testamento? Fuera de Apocalipsis 20. No está. Entonces, nomás tiene que hacerte pensar tantito si tu interpretación de Apocalipsis 20 a lo mejor no está mal, de tal manera que estás aislando Apocalipsis 20 del resto del Nuevo Testamento. Claro. Y bueno, ciertamente hay preguntas que podrían surgir acerca de este tema. A las personas que están viendo el podcast, yo les animo a que por favor vayan anotando sus preguntas. No queremos dejar esto simplemente como mostrar la perspectiva sin incluso estar abierto a la parte del debate y al cuestionamiento. Entonces, como ya les hemos mencionado, pues es parte del plan en algún momento poder hacer un en vivo donde se responden preguntas. Así que les animamos a que si vienen preguntas por esto que se está hablando, las vayan apuntando y las preparen para el en vivo que vamos a tener con Natán, como una continuación del podcast. Y bueno, yo les animo a que por favor nos acompañen en el próximo episodio que vamos a tener. Vamos a seguir viendo pasajes pues que son debatidos, ¿no? Son polémicos, que se utilizan para defender tanto una perspectiva como la otra. Y como siempre vamos a tener a Natán, que es el experto en escatología aquí y también profesor del Instituto Teológico de Querétaro, respondiendo y tratando acerca de esos temas. Muchísimas gracias, Natán, por acompañarnos. Gracias, Richard. Que tengan bendecido día. No te pierdas el siguiente episodio de este podcast para que puedas entender mejor la teología bíblica. Te esperamos.